Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nos juntamos a poder conversar un rato, a poder mirar el mundo de los CEOs y por eso que hoy día en este programa Las Voces de los y las CEOs estamos con Carmen Luz Morales. Carmen Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Muy contenta de estar invitada a participar con ustedes. Les tengo muchísimo cariño, así que muy contenta. Perfecto. Bueno, antes que nada, un gusto y quiero contarles quién es Carmen Luz Morales. Carmen Luz es ingeniero comercial, tiene un máster en marketing, fue gerente general de People and Partner y hoy día es la CEO de WayUp. ¿Ya? Cuando uno se mete a la página web de esta empresa, hay una frase que a mí me llama la atención y quiero partir por ahí. La empleabilidad del futuro comienza hoy. Cuéntame un poco, Carmen, ¿cómo es eso? Principalmente es hoy cuando nosotros tenemos que tomar decisiones presentes para construir un futuro. ¿Por qué? Porque me llegan muchas personas que están en una búsqueda laboral y que se dan cuenta ya a sus 47, 50 años, que fue la vida quien tomó decisiones por ellos y que hoy día ya devolver el tiempo quizás tomarían decisiones diferentes de acuerdo a cómo quieren vivir sus próximos pasos. Por lo tanto, es súper relevante que las personas hoy empiecen a construir los hilos de cómo quieren vivir sus próximos años, haciéndose responsables, tomando decisiones, recapacitándose, estudiando más para poder construir propuestas de valor que sean más atractivas y más acordes y con un match profesional de acuerdo a las necesidades que van a tener las empresas o los Ah, consumidores en general. perfecto. Oye, Carmen, un poco con todo este entorno buca, volátil, incierto, complejo, lo que ya sabemos, ¿cómo se tiene que plantear hoy día un gerente general frente a este escenario tan dialéctico que genera tensión y que conecta con problemáticas locales, es decir, globales, por un lado, la guerra en Ucrania y un montón de cosas, y por otro lado también las mismas tensiones que tiene el país en este caso? ¿Cómo poder pararse en un escenario tan incierto? Un poco con las conversaciones que tú estás llevando a cabo hoy día con líderes, con gerentes que están hoy día en la línea o gente que ya no estuvo en la línea, pero ¿cuáles podrían ser los grandes aprendizajes desde ese lugar? Yo creo que lo principal, lo más relevante y las empresas que no lo estén haciendo, ojo, ya tienen que estar trabajando en esto. Las organizaciones tienen que tener una mirada dual. Y cuando hablo de organizaciones duales, hablo que por una parte está bien representado lo que es el manejo de explotación o los índices de explotación, ROI, EBITDA, margen, roce, que son las formas que nosotros tenemos como para medir si estamos siendo efectivos o no en el business as usual, el BAU denominados y que ya muchas empresas trabajan con ese concepto. Y por otro lado, también es totalmente relevante que las empresas estén trabajando en innovación y en nuevas formas de hacer las cosas, descubrimiento de nuevos negocios y nuevas formas de enfrentar ciertas disrupciones que van a venir. Para poder establecer eso, generalmente o la mayoría de las empresas está trabajando con células que en sistemas organizativos que de alguna manera se forman ya no solamente jerárquicamente, sino que establece una redarquía por sobre una jerarquía organizacional. Si me preguntas, creo que en palabras simples, dicho en lo anterior, es los gerentes generales tienen que tener un pie en el presente, una mirada preparada para planes de contingencia futuro y también de desarrollo, y entender que la tecnología es ya no es como antiguamente que se hablaba mucho de que vamos a contratar a un gerente de innovación, no vamos a contratar a un gerente de transformación. Y la verdad es que la transformación tiene que estar en todos porque es constante. Este tipo de entornos llegó para quedarse. Y no solamente Buca, Bani también, que es un acrónimo nuevo que habla de la fragilidad de los entornos. Y también entender que el nivel de dinamismo y la velocidad de la disrupción tecnológica va a ser cada vez más veloz porque la tecnología crea tecnología, por lo tanto se hace exponencial. Y desde esa mirada es totalmente relevante que los equipos de las primeras líneas, bueno, los equipos en general, las personas entiendan que a lo menos el 40% vamos a tener que recibir dosis de aprendizaje y de nuevas competencias, nuevas habilidades y también nuevos conocimientos para poder enfrentar los desafíos futuros con tecnologías. Oye, y cuando uno, porque todo, por ejemplo, se habla mucho de la innovación, pensamiento disruptivo, todo eso, pero al final del día, nuestra cultura, nuestra matriz,
del cómo mirar el mundo a nivel nacional tampoco es tan disruptiva, tampoco es tan innovadora. ¿Cuáles crees tú que son los puntos ciegos que el mundo del trabajo no está mirando para tener culturas organizacionales más empoderadas hacia la innovación y la transformación cultural? Bueno, yo creo que principalmente hay una brecha generacional, ¿sí? Que es relevante. Hay una generación de aquellos que estudiaron entre el año 90 y hasta el 2005, más o menos, o hasta el 2010, 12 por ahí. Imagínate que todos los que pasaron en la universidad les preguntaban cuál era el fin de una empresa y era maximizar la rentabilidad del accionista. Ya todos nos enseñaron eso y lo repetíamos como loro. Sin embargo, hoy día, ya después de Roundtable, de sistema de triple impacto, nos damos cuenta que el consumidor es mucho más exigente y un consumidor que nos premia, nos castiga con su consumo de acuerdo si se sienten representados o no valóricamente con la organización. Por lo tanto, es relevante que nosotros podamos entender los drivers del consumo nuevo, también entender cuáles son las experiencias, las externalidades y cómo la sociedad castiga a las empresas con las cuales no se sienten representadas y vinculadas, y mirar no solamente estos índices que hablamos en un principio, que son los de explotación, rentabilidad, ROI, margen, sino también mirar cómo nosotros nos relacionamos con los diferentes stakeholders, entendiendo, por ejemplo, los proveedores, esas empresas que dicen ser los precios más bajos siempre, pero en verdad le estoy pagando a proveedores a 6, 7, 9 meses, y entendiendo que existen leyes para que eso no ocurra. O por ejemplo, el mirar de qué manera estamos poniendo ciertas temáticas dentro de la mesa, como por ejemplo el abordaje de cómo llegamos a las comunidades y cómo nos mantenemos y sociabilizamos con ellos. El construir una marca empleadora para nuestros colaboradores, para que se sientan orgullosos y efectivamente vivan lo que es el propósito, a lo menos sientan que viven el propósito, no lo que dice ser el propósito, y la construcción a partir de eso. Yo siento que hay múltiples puntos ciegos, yo creo que hemos avanzado, hoy día se están poniendo sobre la mesa, existe una forma muy colaborativa de relacionarnos nosotros entre líneas ejecutivas, entre las mismas líneas del área de recursos humanos, entre los mismos gerentes generales, en grupos, etcétera, donde se pueden compartir unas prácticas. Por ejemplo, en países donde no existen este nivel de colaboración, yo creo que es una de las áreas que fue pionera en construir colaborativamente, relacionarse mediante chat, WhatsApp y vivir, y necesito esto que están haciendo ustedes, fue las áreas de recursos humanos dentro de la organización, y eso se ha multiplicado a niveles ejecutivos. Oye, Carmen Luz, perdona, y desde ese lugar, porque en el fondo, claro, yo creo que surge un tremendo futuro del cómo expandir y generar organizaciones más conscientes, con mayor masa crítica, que literalmente puedan escalar a nivel de innovación, creatividad o mejorar la gestión. Pero ¿cómo se vive la contradicción, por ejemplo, que en Chile más del 50% de la fuerza laboral con jornada completa tiene un salario que no supera la línea de la pobreza? ¿Cómo se convive en esa tensión para poder literalmente apalancar un escenario mejor de vida laboral y a la vez también de mejores resultados como organización? Yo creo que extremadamente establecer soluciones sistémicas. Y sistémica quiere decir no solamente un sector, o sea, me refiero a lo que pasó en Chile, que también pasó en Estados Unidos en la década de 1920 aproximadamente, es que el índice de productividad y estaba más o menos pareado con el sueldo mínimo, pero empezó a crecer a un nivel que no era proporcional. Entonces crecía la productividad de las empresas, pero no crecía el sueldo mínimo. Por lo tanto, la distribución de riqueza efectivamente no era tan eficiente o efectiva. Y eso es parte relevante de poder mirar, y no solamente en una forma. O sea, imagínate, cuando estamos hablando de un sueldo mínimo, que hoy día, no sé, son 370.000 pesos aproximadamente, y que en verdad no está superando la línea de la pobreza cuando llegamos con menos de 500.000 pesos, que hoy día con el aumento de IPC ya debiese ser 550.000 pesos, por ejemplo. Y el ticket promedio de una familia para tener salud, por ejemplo, de farmacia, un ticket promedio de 50.000 pesos. O sea, la verdad es que es imposible hablar de ahorro, hablar de espacios de construcción o de educación o de inversión o de capacitación, cuando en verdad las necesidades básicas, según lo que podría ser las necesidades que nosotros nos establecemos como básicas, salud, vivienda, vestuario, etcétera, no están bien resueltas. Entonces, acá, a nivel de soluciones, está primero
el sistema, se necesitan hacer reformas, por supuesto, estatales para poder llegar y flexibilizar las personas. El sector empresarial también tiene que ser consciente y poder aportar desde donde pueda establecer mejoras para distribución de sueldo. Hay sistemas, por ejemplo, Desafío Diaspor, que es una iniciativa que surgió del chat del Sistema B, de empresas del Sistema B, y que en el fondo generó un sello de certificación para poder distinguir a aquellas empresas que en el fondo su sueldo mínimo a su sueldo mayor no tenga más de 10 veces de diferencia. Y también a que empresas que también obtienen el sello, las empresas que pagan sobre 500.000 pesos, sobre no, un número UF determinado. Entonces, es extremadamente relevante que la sociedad se haga visible y presente con respecto a iniciativas, por ejemplo, como el desafío de Explore 3 por empresas más conscientes, etcétera. La sociedad civil tiene una forma de pronunciarse. Creo que el sistema educacional también es extremadamente relevante, pudiendo tener la parte de accesos mejores para educación. Y también es necesario, por supuesto, establecer un sistema de gobierno que pueda ordenar y redistribuir para poder potenciar y garantizar, imagínate con este nivel de IPC, que las personas puedan tener un mejor acceso. Es difícil, es súper difícil para las familias. De hecho, las familias no solamente basta ya con una persona que pueda trabajar, o sea, de antemano van a tener que vivir o trabajar las personas que son ambos sostenedores de la familia. Pero en muchas casas solamente es la mujer la sostenedora, y un gran Es que porcentaje del país. ese, es que Carmen Luz, ese es el tema. Desde ahí, claro, la pregunta es cómo la mujer literalmente construye su espacio en un campo laboral extremadamente machista. ¿Cómo lo has hecho tú? Un poco cuéntanos la experiencia, porque en realidad, claro, tú has tenido cargos directivos y en realidad en escenarios que son altamente complejos, bastante refractarios a estos temas. Y bueno, medianamente fuiste entendiendo cómo funcionaban estas dinámicas del poder dentro de las organizaciones. ¿Qué receta nos podrías dar? ¿Cómo se construye un espacio de manejo, de poder desde el Como campo para femenino? Sí, te entiendo perfecto. Mira, como para cerrar el tema anterior, efectivamente, cuando estamos hablando de una dueña de casa, una persona que quiere salir a trabajar, tiene múltiples barreras. Y no está solamente el tema del sueldo, la oportunidad, que efectivamente hay ciertos trabajos que son solamente para hombres o que piden hombres, y efectivamente necesita mayor participación. Pero aunque quiera trabajar, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo, cuando no existen temas como ley de sala cuna universal o que la sala cuna llega solamente hasta los 2 años? Es imposible y, por supuesto, ya lo demostró la pandemia, cómo ellas se fueron restando de la fuerza laboral. Entonces, se requiere para esa situación, para que la mujer pueda acceder más al trabajo, yo creo que lo que hablamos, soluciones sistémicas, tanto de la educación, para hablar también de la coparentabilidad, para que los hombres también tengan mayor acceso y responsabilidad. Y la corresponsabilidad simplifica, es decir, bueno, somos ambos responsables de esto y nos tenemos que hacer cargo ambos de los niños y el cuidado. Carmen Luz, perdona, pero es que ahí me la dejaste rebotando. La pregunta es, Sí. ¿por qué el uso del postnatal masculino no se usa casi? Es muy poco aplicado. ¿Por qué crees Bueno, tú que porque ocurre? todavía existen pautas conductuales y estereotipos donde los niños son el cuidado de la mujer. Y de verdad, yo me acuerdo que uno de mis compañeros, cuando estaba en una empresa, la que adoro, que es Enjoy, tomó el post natal masculino y fue de verdad súper cuestionado, no cuestionado, ¿Cómo le fue? ¿Qué le interpelado. dijeron? Él lo pasó bien, ¿Ya? un tremendo cariño, él lo pasó bien, estuvo con su hijo, estaba muy consciente y me acuerdo que para mí fue súper admirable. Y me doy cuenta hoy día y miro esto y digo, bueno, más que admirable era su responsabilidad, pero en ese minuto él fue súper valiente de decir, yo me Mm. lo voy a tomar. Y por supuesto, muchas personas, yo veía tallas que pasaban entre medio y que efectivamente una sociedad no está acostumbrada a eso, y hay que acostumbrarse. Por eso hay que desarrollar soluciones sistémicas. Y eso implica educación, y educación donde todos son responsables, implica políticas públicas que permitan que la mujer pueda acceder más al trabajo, implica sector empresarial, entregar igualdad de salario, igualdad de oportunidades, que las búsquedas no sean dirigidas, etcétera. Entonces, sí, yo creo que la mujer puede acceder, pero se requieren soluciones sistémicas. Y con respecto a la otra pregunta que me hiciste de cómo entrar como mujer Sí. al mundo empresarial, la verdad es que creo que sí, efectivamente, es difícil cuando existen menos oportunidades, cuando uno tiene
la esperanza de que esto ocurra y que esto baje. Pero yo creo que la carrera me la hice yo, fui a golpear puertas, yo sí fui a recursos humanos a decir, esta posición que está en este minuto como dirigida, yo la quiero. Y la verdad es que lo puedo hacer. De hecho, cuando yo tomé mi primera gerencia general, fui yo la que dije, ¿sabes qué? Yo ya sé lo que habría que hacer, este sería mi plan, esto es lo que yo haría, este sería mis atributos y dame la posibilidad de jugar en esta cancha. Entonces, yo creo que hay mucho de posibilidades que tienen que existir dentro de las organizaciones. De hecho, hoy día las cifras nos dicen, o sea, si bien hemos evolucionado y antiguamente solamente un 7% en el 2020 aproximadamente estaba en puestos directivos, hoy día ya es un 20%. Es bajo, muy bajo, porque existen las competencias para que las mujeres puedan tomar esa posición. Sin embargo, Obvio, obvio. hemos ido mejorando, muy lento. Aún así, no quiero esperar 200 años para la brecha. Y Pero perdona, y desde ahí, ¿cuáles son las preguntas que tal vez falta hacerse al mundo del trabajo para literalmente botar estos muros culturales? ¿Cuál crees tú que serían las yo creo temáticas? que una de las principales iniciativas que me ha llamado la atención y que de verdad me hizo sentir y vibrar este último tiempo fue una iniciativa de la Red de Recursos Humanos que fue dirigida por Ilia González y ella llamó a las 6 HR-Tech que están como con mayor participación de mercado a involucrarse en métricas, porque lo que no se mida Claro, no va a así es, mejorar. Y les así es. pidió a ellos que definieran específicamente cuáles son las métricas que existen y puso, por ejemplo, si no es por representatividad dentro de la gerencia, si existían los tiempos, no me acuerdo cuáles eran en este minuto los KPI, pero dijo, quiero medir efectivamente cómo está la equidad de género dentro de las organizaciones y quiero mostrarla como 6 KPI necesarios para que todos se puedan medir en base a lo mismo. Porque hoy día se habla mucho de que es importante, pero no se habla mucho de cómo gestionar o cómo medir y decir, bueno, ¿cómo está en este indicador? Y si ese indicador somos capaces de ponerlo en el directorio, pero mira, tú en este indicador no estás lo suficientemente bien, por supuesto lo que se mide mejora. Claro, claro, obvio. Oye, a ver, siguiendo con este tema, ¿cómo ves tú el mundo académico, el mundo que está preparando a los profesionales que van a tomar estos puestos de trabajo, estos espacios de toma de decisiones? ¿Cuál crees tú que son las conversaciones que hoy día el mundo universitario tal vez no está teniendo para poder generar, yo diría, este cambio de mirada, este cambio de paradigma? Yo creo que las mallas educacionales han cambiado, la malla de los posgrados, yo siempre estoy en contacto con universidades y han ido mejorando bastante, pero están mejorando para las personas que hoy día están accediendo a la educación, o sea, vale decir pregrado o las personas que están tomando un posgrado. Pero ¿qué pasa con aquellos que no están renovando sus conocimientos hoy? Están con prácticas obsoletas y con una obsolescencia seguramente cultural o de desarrollo de habilidades, sean técnicas o también desarrollo de fortaleza y de gestiones de nuevos hábitos, herramientas, de formas de relacionarse que pueden estar al debe. Por lo tanto, si me preguntas, creo que todos debiésemos estar invirtiendo tiempo en poder aprender algo. Yo mientras no existe un día de la vida que no esté sacando una certificación. O sea, y termino ahora la tercera de neurociencia y después me voy a ir seguramente a otro tipo de certificación y especialización desde, desde lo que a mí me interese hacer. Entonces, siempre estoy programando, tengo lista de espera todos los aprendizajes que tengo disponibles. De hecho, creo que todos además debiesen adquirir competencias técnicas y bien técnicas con respecto a la parte de digitalización, ya sea ciberseguridad, construcción de página web, desarrollo. Aquellas personas que pueden ser no nativos digitales son excelentes como para poder ser pruebas de usuario en ciertas plataformas y software. Me parece que es extremadamente relevante que todos inviertan y dediquen tiempo a adquirir competencias tecnológicas, porque para el 2050 la masa crítica de personas que van a estar en posición laboral va a tener aproximadamente 50 años. Entonces, ya la obsolescencia, y si no somos capaces de mirar efectivamente el mercado laboral y decir de qué manera me hago un producto atractivo, es evidente que es posible que no tengamos la fuente de ingresos. Perfecto. Oye, Carmen Luz, bueno, nos damos cuenta que el mundo del trabajo está mutando, se está transformando en un escenario dialéctico, no tenemos claro muchas cosas. Y por otro lado, también está el mundo sindical.
¿Cómo empezamos a construir otra forma de relacionamiento, otra forma de pensar el futuro, de diseñarlo, transformarlo, de co-construirlo? Yo te diría con distinciones que estén más al servicio de la colaboración y el propósito común. ¿Qué crees tú que está faltando para hacer un trabajo mancomunado como en los países desarrollados, en donde literalmente las conversaciones son otras, las disputas son otras? Yo creo que lo más relevante, y en algún minuto me acuerdo que al principio, antes de querer emprender, fui a una reunión con un gerente general para una posición de gerente de recursos humanos, y me preguntaron a mí con respecto al tema de sindicales, por supuesto. Mi respuesta fue bien clara. La relación con los sindicatos se construye en forma diaria, no cada 2 años cuando vas a negociar colectivamente. Claro. Significa que todo es diario y es una comunicación entendiendo que ellos están velando por ciertos principios, y eso es parte de lo que yo tengo que acompañar para que efectivamente se transforme en una fuente colaborativa. Pero es diaria, es trabajar y transmitir, es saber escuchar, es saber entender las diferencias que existen, es hacer, por ejemplo, un mapa de empatía y de poder medir, por ejemplo, la diferencia que tiene. Ya me pasa, de repente yo veo gente que dice, no, pues, pero ¿cómo no llegó a la reunión? Chuta, pero una mujer que vive en Maipú y que tiene que atravesar 2 horas y tiene que dejar entre medio el hijo el colegio, y además se tiene que ir más temprano porque si no, no alcanza a llegar. Entonces, de repente esa ceguera de no revisibilizar tiene que ser parte de construir relaciones de confianza y coherencia consistentemente. Nosotros no podemos vivir un propósito que efectivamente no practiquemos, y eso es parte de incluir a todos. Perfecto. Oye, el mundo del liderazgo, el mundo de la mujer, que hoy día está tomando estas fuertes responsabilidades, ¿qué es lo que cree que está esperando a nivel de agenda, de temas que empiezan a surgir para poder literalmente avanzar en el proceso de consolidar un poco el rol de la mujer en el mando del mundo empresarial? ¿Qué es O lo que sea, tendría que moverse en la agenda temática? yo creo que los temas de paridad, de género, fueron con todo la importancia que se le dio, permitió avanzar mucho en el sistema público, pero todavía no avanza lo suficiente en el sistema privado. Entonces es importante que efectivamente sean temáticas abordables y que se den ese espacio para equiparar el número de personas. Si hoy día existen 52 mujeres en Chile, sería relevante que también existieran en las líneas de gerencia, y también la representación en directorios. Por ejemplo, hoy día en los directorios solamente un 12%, si no me equivoco, las últimas cifras, de mujeres de participación en directorios. Bajo, todavía es muy bajo. Y también yo creo que en la dirección completa, también yo creo que en la similaridad de elección de un directorio que está en la cúspide, están eligiendo a personas que sean más bien similares. Entonces, claramente es difícil poder integrar esa diversidad. Y para eso es importante romper ciertos paradigmas. De hecho, creo que deberían haber representaciones generacionales, representaciones de diferentes áreas. Por ejemplo, recursos humanos debiese estar sentado en cada uno de los directores de este país. Entonces, debiesen existir ciertas prácticas para poder mejorar todas esas cifras que soñamos y poder obtener estos cambios que queremos ver. Perfecto. Oye, bueno, Carmen Luz, estamos en el tiempo, te quiero agradecer, súper interesante tu respuesta. Estamos en un desafío, en un punto de inflexión, yo creo que se requiere de mujeres con coraje, como lo estás haciendo tú, y con las cosas que estás liderando y sacando adelante. ¿Cuál fue la pregunta que faltó, que no te hice, que te gustaría haber respondido? Yo creo que hiciste todas las preguntas. A mí ¿Sí? me encanta conversar. Creo que si tuviera que decir algo que me gustaría que entregar como mensaje, creo que todos debiesen prepararse para el futuro laboral, un futuro bastante disruptivo. Todos debiesen estar aprendiendo. Learnability es la capacidad de aprender a aprender. Aquellos que no tengan acceso, busquen YouTube, a lo menos las habilidades, aprendan todo lo que puedan. Y lifelong learning es una decisión de vida, es determinar que desde hoy me declaro un aprendizaje de mejora continua y que voy a estar declarando como un modelo de vida el estar adquiriendo nuevas competencias en forma permanente. Ese modelo de pensamiento es el que nos va a permitir mantenernos vigentes. Así que les recomendaría eso a todos. Perfecto. Carmen Luz, fue un gusto, muchas gracias y bueno, nos seguiremos viendo
en las voces de las y los CEOs. Y bueno, un abrazo fraterno. Soy Fernando Vélez y estoy haciendo esta entrevista desde Colombia, así que con mucho cariño y bueno, muchas felicitaciones, Carmen Luz. Un abrazo a la distancia. Gracias. También a ti, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos, un abrazo gigante.